Hola. 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 Bienvenidos a esta sección de Soldados del Fuego que se llama Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. Para esta sección, como siempre, es fundamental que todos saquen su Biblia. Y bueno, ahora sí, empecemos. Hoy nuestro tema es Caín y Abel. Y vamos a hablar de Caín y Abel. Bueno, la historia de Caín y Abel la encontramos en Génesis capítulo 4. Digamos, lo primero que podemos notar pues, de la historia, aparece en el versículo 1 y 2 de Génesis, es que ambos son hijos de Adán y Eva, es decir, ambos son hermanos. En el versículo 2 del mismo capítulo de Génesis nos habla que Caín era labrador de la tierra y Abel era pastor de ovejas. Y ya en el versículo 3 y 4 comienza como tal la historia y dice lo siguiente, dice en el versículo 3 del capítulo 4 de Génesis: y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Entonces ahí vemos dos cosas: ambos trajeron una ofrenda al Señor. Una de las ofrendas agradó al Señor, que fue la ofrenda de Abel. Otra ofrenda no agradó al Señor, que fue la ofrenda de Caín. Exacto. Bueno, y ahora me imagino que la pregunta que todos tenemos es: ¿por qué a Dios no le agradó la ofrenda de Caín? Entonces quiero que vayamos a Hebreos 11:4. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Vemos que la ofrenda de Abel agrada a Dios por la fe. Aquí se refiere a una fe divina. Sí, podemos ver, yo me imagino que Adán y Eva enseñaron a Caín y Abel cómo dar las ofrendas a Dios, cómo debía ser entregada esa ofrenda. Entonces, al ellos enseñarle, pues podemos ver que Abel hizo lo correcto, siguió la instrucción de Dios, ¿sí? Que en eso se basa la fe, ¿no? En escuchar la instrucción de Dios y obedecerla. Y cuando nosotros hacemos esto, agradamos a Dios, pero cuando no lo hacemos, pues simplemente no le agradamos. Podemos ver también que la fe nos permite ser aprobados. Por eso Abel fue aprobado por Dios y Caín no. Vemos que va mucho más allá de una simple ofrenda o de entregar simplemente algo, porque muchas veces buscamos darle a Dios lo que queremos y no lo que Él pide. Entonces eso fue lo que ocurrió con ellos. Exacto. Bueno, quiero que vayamos a Génesis 4:7, pero lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Lo que nos decía Cami, ¿por qué Abel ofreció una ofrenda diferente a la que ofreció Caín? Porque Abel dio de lo mejor, dice, los primogénitos de las ovejas, de los más gordos. Y porque Caín dio los frutos de la tierra. De los frutos de la tierra. Y ahí estamos viendo el por qué también Dios se desagradó de él, ¿cierto? Le dijo: si haces lo correcto, no serás enaltecido, dice en la Reina Valera. O sea, le estaba diciendo: lo que hiciste estuvo mal. Y él era consciente de eso, de que lo estaba haciendo mal, de que estaba dando una ofrenda que no era agradable al Señor. No sabemos qué tipo de ofrenda estaba dando Caín en ese momento y Abel, pero en la Biblia, en Levítico, nos habla de muchas ofrendas. Nos habla de la ofrenda de paz, nos habla de la ofrenda por expiación, nos habla de la ofrenda por el pecado, y en ninguna ofrenda dice que ofrecían frutas o verduras. Sino que siempre era un cordero, o si no una torta, o bueno, en fin, muchas cosas diferentes a lo que Caín estaba haciendo. Entonces esa es una también de las razones por la que el Señor se desagradó, y más que por la ofrenda fue por su corazón.
porque él quería hacerlo a su manera. Una cosa es lo que el Señor quiere recibir y una cosa es lo que nosotros le estamos dando. ¿Qué le estamos dando al Señor? No es dar una ofrenda por ir a dar, por mostrar algo, es hacerlo de corazón y todo lo que agrada al Señor. Amén. Aparte que vemos que Caín no solo tuvo una ofrenda incorrecta, sino que más adelante tuvo una actitud incorrecta. Como decayó su semblante porque Jehová miró con agrado la ofrenda de Abel, dice que se ensañó sobre Abel. Y yo busqué la definición de ensañar, dice que es deleitarse en causar el mayor daño posible a quien ya no puede defenderse. O sea, lo que tenía Caín en ese momento era tanta ira que solo le interesaba hacerle daño a Abel, sabiendo que el culpable de lo que había sucedido era él, porque él sabía que lo estaba haciendo mal, él sabía que esa ofrenda no iba a ser agradable a Dios, porque Dios estaba viendo su corazón. Entonces tuvo esa actitud incorrecta, matando a su hermano, asesinándolo, sin importarle lo que había hecho antes, sin buscar un arrepentimiento, sin buscar que el Señor, bueno, enséñame cómo debo hacerlo, sino que seguía acumulando pecado a pecado. Y quiero llevarlos a leer Primera de Juan 3, versículo 11 y 12, dice lo siguiente: porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que os amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Aquí nos está dando una descripción más cercana de cada uno. Las obras de Caín eran malas y las obras de Abel eran justas. Por eso se ensañó sobre él y por eso lo mató, porque él era del maligno. La actitud de Caín fue totalmente incorrecta delante de los ojos de Dios. Dios había visto, aún antes de que fuera a presentar esa ofrenda, Dios ya sabía que en su corazón estaba hacer el mal, hacer la maldad. Él no buscó agradar a Dios. Y muchas veces nosotros nos encontramos en nuestra vida así, pensando que hacemos bien o tal vez queriendo disfrazar que hacemos bien las cosas, pero dentro de nosotros está hacer obras malas, hacer lo malo. Y el único ahí que la Biblia llama justo es Abel, en esa porción. La Biblia lo llama a Abel como justo y Caín totalmente injusto, totalmente apartado de eso. Entonces, digamos, Caín, al saber hacerlo bien, simplemente él sabía que la ofrenda animal tenía mayor valor que la ofrenda vegetal. Él lo sabía y él sabía que la única forma de dar una ofrenda a Dios era a través de un animal, ¿sí? De la sangre, porque es la sangre la que limpia y la que purifica y quita el pecado, y bueno, y es la que Dios acepta como ofrenda. Entonces, él simplemente, en lugar de coger esa actitud que tomó, hubiera ido y traído la ofrenda correcta y lo hubiera ofrecido, pero ahí vemos que no le importaba, o sea, no le interesó. Y aunque Dios le advirtió, ¿no? Porque Dios le advirtió que si abría la puerta, pues que el pecado iba a venir a él, pero él también tenía el poder de rechazarlo, pero él no, al contrario, terminó matando a su hermano. Y bueno, esto es lo que pasa mucho en la actualidad, ¿no? Hay muchas personas que se hacen sabias en su propio entendimiento, que creen hacer las cosas como le agradan a Dios, pensando en sus propios beneficios. O sea, creen que lo que están haciendo le agrada realmente a Dios, pero se apartan totalmente de la palabra de Dios, de lo que nos dice la Biblia, de lo que nos dejó establecido el Señor. Eso es lo que le pasó también a Caín. Caín se hizo sabio en su propio entendimiento, creyó que su ofrenda iba a agradar al Señor, pero se apartó totalmente de lo que el Señor y lo que posiblemente Adán y Eva le habían enseñado. Entonces eso nos pasa mucho, y por eso pues venimos a traerles este mensaje. No te apartes de la palabra de Dios, escucha al Señor, no te hagas sabio en tu propio entendimiento, no busques tener la razón, no busques manejar a Dios a tu forma o a tu manera. No lo hagas porque no es la forma correcta. El Señor dejó un orden para todas las cosas y este es el orden es escucharlo a Él, es oírlo a través de su palabra, es hacer las cosas como Él quiere. Somos sus hijos y nuestros padres siempre nos dan buenos consejos y siempre nos orientan hacia las mejores cosas, y eso mismo hace nuestro Padre Celestial. Amén. Porque somos sus hijos. Entonces es lo que queríamos decirles hoy. Amén. Y con esta historia podemos sacar muchas preguntas. Nuestra vida es ofrenda a Dios, pero ¿qué tipo de ofrenda le estás dando a Dios? Aquella disfrazada que dentro de tu corazón son obras malas,
o estás dando esa ofrenda de lo mejor que tienes, lo más engordado, de lo mejor del campo, lo mejor de tu vida para el Señor, o estás dando algo simplemente por darlo. Hoy tomemos la decisión de ser como Abel. Obedezcamos la voz de Dios, obedezcamos a su palabra y que nuestro deleite sea hacer que Él mire con agrado en nuestra vida. Aquí vemos que no hay un punto intermedio, o hay desagrado a Dios o hay agrado a Dios. No puedo estar en la mitad, Caín o Abel, y tú decides qué ser hoy. Así que hoy toma la decisión de agradar al Señor, y esto a ti te va a traer bendición, y el Señor te va a llamar justo como lo hizo con Abel, y vas a ser un hombre y una mujer de fe. Abel quedó registrado en la Biblia en Hebreos 11 que habla de la fe. Quedó justificado por esa fe que tuvo. Aunque murió, hoy en día lo recordamos. Y por esto también hacemos este video, por lo que hizo Abel, por la actitud de Abel. Así que hoy toma la decisión. ¿Qué quieres ser? ¿Caín o Abel? ¿Quieres que Dios te mire con agrado o con desagrado? ¿Quieres que el pecado entre a la puerta y te domine? O si has tenido una actitud incorrecta, una ofrenda incorrecta, es hora de que te arrepientas y que le pidas al Señor que te enseñe cómo hacerlo, y de ahora en adelante tu vida sea para agradar a Dios. Amén. Amén. Bueno, vamos a terminar con una oración. Amado Señor, te damos gracias por este tiempo, Padre. Gracias porque una vez más nos instruyes en tu palabra, nos das revelación, Señor. Hoy, Padre, como lo decía Helen, enséñanos a ser como Abel, Señor. No queremos ofrecer lo que nosotros pensemos que esté bien, Padre, o ofrecerlo, Señor, por aparentar o por cumplido, Señor, sino con todo nuestro corazón. Hoy enséñanos a darte siempre lo mejor de nosotros, Señor, la mejor ofrenda hacia ti, Señor, que sea agradable, que sea grata a tus ojos, Señor, que suba como olor fragante a ti, Padre. Enséñanos, Señor, y te pedimos perdón, Padre, si en algún momento, Señor, te hemos dado algo basándonos en nuestra propia opinión, en nuestra manera de ser, de actuar, Señor, y no lo que tú dices, Padre. Te pedimos, Señor, que hoy traigas convicción de pecado a todas esas personas, Señor, que han permitido, Señor, que el pecado esté allí a la puerta, Señor. Y Padre, que tengan un arrepentimiento genuino, Señor, en el nombre de Jesús. Trae convicción, Señor. Enséñanos, Padre, cada día más a ser como tú, Señor. Gracias por este ejemplo que has dejado aquí en tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos escriban si tienen alguna pregunta, soldadosdelfuego@gmail.com, que le den like a este video, se suscriban, lo compartan con todos sus amigos, lo publiquen en sus redes sociales. Y la tarea que les vamos a dejar es que apliquen la enseñanza de hoy, que hoy tomemos la decisión de ser como Abel, y que si hemos sido Caín por mucho tiempo, abandonemos ese camino de maldad y nos volvamos al camino de Jesús. Les mandamos un abrazo y nos vemos en nuestro próximo video hablando como sabemos hacer. Sin pelos en la lengua, porque no hay excusa. ¡Chao!